Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Y estamos agradecidos. Muchos más que no tenemos los nombres, el hermano Gaspar. Amén, gloria a Dios. Todos los que nos han acompañado, Dios les bendiga. Desde Elena Ecuador, Justiniano, desde el Perú. de diferentes países que no tenemos todos los nombres, pero yo sé que Dios sí sabe todos los que han estado ahí. Amén, muchas gracias. Acompañándonos. Muchas gracias y que el Señor sea llenándoles de mucha paz. Estamos contentos y felices de servirle al Señor. Amén, amén. Y de ser de un beneficio para ustedes, mis amados hermanos, de poder transmitirles paz, amor, las alabanzas que les fortalece, como decía mi esposa, y la palabra de Dios que enriquece nuestro espíritu. Y nuestro deseo es que su casa, su familia sea llena de la presencia de Dios. Amén, gloria al Señor, así es. Que el Señor llene con su Espíritu Santo cada una de sus vidas, sus corazones, amén. que la presencia de Dios nunca les falte. Oh, santo. Que su casa se llene de mucha paz. Amén. Que su hogar se llene de mucha paz en el nombre de Jesús. Yo quiero que mi hogar se llene de mucha paz. Amén, gloria al Señor. Que haya paz en los hogares, en las esposas, en los esposos, que haya mucha paz en los hijos. Amén, así es. Que haya mucha paz en los hogares que nos están escuchando en esta transmisión. Si tu familia, si tu casa le hace falta paz, quédese en la transmisión y vamos a orar por todas las familias. En el nombre del Señor Jesús, antes de iniciar este mensaje de agradecimiento, vamos a orar por las familias. Yo sé que hay familias que están pasando por situaciones difíciles. Oh, santo. Estamos viviendo en una generación quizás de hijos desobedientes a los padres. Esto es profético. Generación de los últimos tiempos. Una generación de los últimos tiempos. Estamos viendo noticias de que se está cumpliendo la profecía del Apocalipsis. Y creemos que ya muy pronto viene nuestro Señor Jesús. Santo. Y qué bueno que todos estemos a cuentas con Dios, que le pidamos perdón a Dios si hay alguno que quiere confesarse delante de Dios, que pidamos perdón a Dios, que Dios nos perdone, que estemos preparados, que estemos listos Poderoso Dios. para ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesús en las nubes. Oiga, el encuentro con nuestro Señor no va a ser en la tierra. Hay algunos que quieren un encuentro en la tierra, pero el encuentro con nuestro Señor va a ser en las nubes. Así dice la palabra de Dios. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, hermana Yesenia, y luego nosotros, hermanos, y luego nosotros los que habremos quedado, seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Aleluya, gloria a tu nombre. Oiga, ¿dónde vamos a recibir al Señor? En el aire. Y así estar siempre con nuestro Salvador. Esto dice la palabra de Dios. Señor. Aleluya. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Divino y eterno Salvador, Rey de los cielos. nuestras familias están delante de tu presencia. Mis hijos, mi esposa, mi hogar, mis parientes, Señor, los presento delante de ti. Las familias que están escuchando esta transmisión, Señor, usted sabe la necesidad que hay en su corazón, en su vida. Te ruego, mi Señor, en esta noche que les llenes de mucha paz. A la distancia, Señor, hasta España, hasta Canadá, Estados Unidos, hasta Argentina, Señor, llénales de mucha paz. Hasta Italia, Señor, esta familia, Señor, que ha pedido ayuda, llénales de mucha paz, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, hasta Uruguay, hasta Paraguay, hasta Honduras, Señor amado, hasta Bolivia, el Perú, Señor, el Ecuador, Venezuela, Colombia, México, llénales de mucha paz. Todas las familias, Señor, en Chile, te rogamos que les llenes de mucha paz, en el nombre de Jesús. Llena de paz, Señor, estos matrimonios, Señor, estas parejas. Dale obediencia a nuestros hijos, Señor, que se sujeten a sus padres. En el nombre de Jesús. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la obra que estás haciendo, Señor, en nuestros corazones, en nuestras familias. Muchas gracias te damos de antemano, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias por tanto amor y misericordia. Te rogamos que nos dirijas en esta noche. Que tu presencia nunca nos falte, Señor. Llénanos de gozo, de paz y de amor. En el nombre de Jesús. El agradecimiento. Santo. Agradecimiento.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. En el nombre del Señor Jesús, Amén. da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que con vosotros, la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Da gracias en todo. Gloria al Señor Jesús. Pero ¿qué es agradecimiento, hermana Yesenia? Aleluya. Es una muestra de gratitud por un favor o un beneficio recibido. Esta quizás es una parte del agradecimiento. Pero hay veces, hermana Yesenia, somos desagradecidos. O es muy fácil dar gracias por el bienestar que se recibe cuando estamos en la buena. Es muy fácil darle gracias a Dios cuando Dios nos responde la petición que queremos. Pero cuando la petición se demora, se hace complicado darle gracias a Dios. Santo. Y eso somos los seres humanos. Los seres humanos somos hay veces así. Somos inconstantes. Y hay veces somos desagradecidos con Dios. Bendito Rey. En el Salmo capítulo 100, verso 4 dice la palabra de Dios: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Amén, gloria a Dios. Alabadle, bendecí su nombre. Amén, amén, gloria al Señor. Esto dice el Salmo 100, verso 4. Colosenses capítulo 3, verso 15 dice la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Amén. Oiga, y la paz de Dios gobierne en tu corazón, Amén, aleluya. a la que asimismo fuisteis llamados con un solo cuerpo, y sed agradecidos. Oh, santo. Esto dice Colosenses capítulo 3, verso 15. Amén. Oiga, hermano, sea agradecido. Amén. Mi hermana, sea agradecido. Eso dice la palabra de Dios. Señor. Y sed agradecidos. Colosenses capítulo 4, verso 2 también dice la palabra de Dios: perseverad en oración. Llevamos y tenemos un propósito de unos meses de oración. Aleluya. Y la palabra de Dios dice: perseverad en oración y velando en ella con acción de gracias. Para los que nos están acompañando en las oraciones que estamos haciendo, oiga, tengan en cuenta en siempre dar gracias a Dios. Amén. En las oraciones. Gloria a Dios. Antes de comer, debemos dar gracias por los alimentos que Dios nos da. Y este es un ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús. El Señor siempre que iba a comer, daba gracias. Así es. La palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús. Y este es el mejor ejemplo para nosotros. El Señor siempre, cuando partía el pan, daba gracias. ¡Aleluya! Antes de comer daba gracias. Hay veces nosotros del afán se nos olvida dar gracias a Dios. Sí. Estamos empezando a tomar la buena costumbre de dar gracias a Dios por los alimentos que nos da, porque hay en la mesa alimento. Y rogamos a Dios por los que no tienen alimento, que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios les provee alimento a cada uno de ellos. San Mateo capítulo 14, verso 19 dice la palabra de Dios: entonces mandó a la gente recostarse. Oiga, había una gran multitud. Así es. Y estaban siguiendo a Jesús y estaban todos hambrientos. Bendito Dios. Pero mira el ejemplo que nos da el Señor Jesús. No había nada que darles de comer. Solamente, hermana Yesenia, había 5 panes y 2 Oh, peces. santo Jesús. Oiga, ¿usted qué hace si llega una visita a esas grandes que saben llegar de sorpresa y solamente tenemos 2 huevos? Tenemos quizás un plátano y una papa. Ay, santo Jesús. ¿Qué haría usted? Ay, Señor. Si llega un batallón a su casa a visitarlo y solo tiene 5 panes y 2 peces. Pues mire que el Señor tenía una visita de más de 5,000 personas. Oh, santo. Pero mire lo que hace el Señor: los mandó que se recostasen. Así es. Y esto dice en San Mateo capítulo 14, verso 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo. Oiga, Aleluya. levantó los ojos al cielo, dio gracias. Gloria a Dios. Amén. Gracias.
Gracias por este huevito que tengo. Amén, amén. Gracias por esta librita de arroz. Así es. Gracias, Señor, por esta librita de azúcar. Gracias. Gracias por el techo. Gracias por el trabajo. Maravilloso. Gracias por el alimento, Señor. Hay veces Aleluya. se nos olvida dar gracias a Dios. Gracias por el aire. Gracias por este sol, Señor. Gracias por la luz. Gracias por todas las bendiciones. Mire el ejemplo de Jesús. Y bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Y los discípulos los repartieron a la multitud. Oiga, pero primero hay que ser agradecidos. Hay veces nos va mal porque no sabemos ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. Oiga, y se alimentaron, dice la palabra de Dios. Más de 5,000 hombres comieron. Oiga, de solamente 5 panes y 2 peces. Santo Jesús. Pero todo, ¿por qué? Por ser agradecido. Maravilloso. Hay que aprender a dar gracias. Amén, amén. Hay que aprender a dar gracias. Pablo, en medio de una tempestad, hermana Yesenia, fue una tempestad muy fuerte y ellos pensaron que se iban a morir. Llevaban varios días sin comer y sin dormir. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, si quiere leer todo el capítulo. Pero en el verso 35 dice la palabra de Dios que Pablo tomó alimento y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Oiga, uno estando a punto de morirse dando gracias a Dios. Oh, Santo. ¿Qué es esto? Ayúdanos, Señor. Usted da gracias a Dios en medio de una tormenta y una dificultad. Eso es difícil. Pero Pablo dio gracias a Dios. Así es, amén. En la presencia de todos y partiendo comenzó a comer. Oiga, Pablo tomó el ejemplo de Jesús. Alguno de los apóstoles del Señor le comentó quizás a Pablo lo que el Señor acostumbraba a hacer. Porque Pablo no estaba presente, pudo haber sido Pedro, Juan, o él lo pudo haber escuchado de alguno de los que estaban ahí presentes. Y Pablo tomó este buen ejemplo. Dice la palabra de Dios, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Oiga, así usted está en un restaurante, dé gracias a Dios por estos alimentos. Santo. Delante de los que estén, no importa quién esté ahí presente, dé gracias a Dios por los alimentos. Aleluya. Y partiéndolo comenzó a comer. Primero dio gracias y luego empezó a comer. Amén. Y estaban en una situación a punto de morir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 23 y 25, dice la palabra de Dios. Después de haberles azotado mucho, oiga, de haber azotado a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel y mandó al carcelero que los guardase con seguridad, Santo el Dios. cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo de más adentro. Oh, Santo Jesús. Y usted piensa que ellos empezaron a maldecir porque estaban en una situación difícil. Bendito Dios. No. Y les aseguraron los pies en el cepo. Pero a medianoche, oiga lo que hizo Pablo y Silas. Aleluya. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Oiga, estaban agradecidos con Dios. Claro, yo creo que ellos estaban cantando ahí, la alabanza a Dios Cambia las cosas. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios, aleluya. Ellos estaban agradecidos con Dios en medio de una situación difícil. Y sabemos y reconocemos que nuestro planeta está pasando en una situación difícil. Bendito Jesús. Por estos contagios que hay del virus. Hay muchos que han partido a la eternidad, que han muerto. Poderoso. Hay otros en este momento que están en la UCI, que están en las clínicas, que están hospitalizados por falta de oxígeno. Pero Dios en esta noche nos ha permitido a nosotros estar aquí en pie Señor. para darle gracias, Señor. Gracias. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, Oh, Señor. divino. Usted sabe lo que hace. Gracias. Divino. Para darle gracias a Dios por todas las bendiciones y las bondades. En una ocasión, uno de los servidores de Dios, Daniel, tuvo una sentencia de muerte.
Él tenía una sentencia de muerte porque habían demandado un decreto que en 30 días ninguno podía adorar a Dios. Oh, santo. Pero Daniel tenía la costumbre de darle gracias a Dios 3 veces al día. Como decimos en Colombia, los 3 golpes. Amén. Los 3 golpes de la comida, se puede decir así. Pero Daniel acostumbraba 3 veces al día darle gracias a Dios. Gloria a Dios, aleluya. En la mañana, quizás al mediodía, y antes de acostarse le daba gracias a Dios. Yo sé que muchos de nosotros no tenemos esta costumbre, pero qué bueno que empecemos a tomar esta costumbre. Daniel capítulo 6, verso 10. A pesar de que Daniel tuvo una sentencia muy fuerte, dice, cuando Daniel supo del edicto había sido firmado, que el edicto había sido firmado. Este era un edicto que nadie podía adorar a su Dios durante 30 días. Porque si lo veían adorando a su Dios, lo iban a echar en un foso de leones hambrientos. Pero Daniel no tuvo temor a esto. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, oiga, 3 veces al día. Esto hacía Daniel. Y oraba y daba gracias delante de su Dios. Maravilloso Jesús. Daniel daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Santo Aunque Dios. Daniel tenía una sentencia de muerte, se arrodilló y se postró delante de su Dios y le dio gracias. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Yo no me imagino la oración de Daniel. Señor, quizás este sea mi último día, pero te quiero dar gracias porque usted ha sido muy bueno conmigo. Maravilloso. Gracias, Señor, porque usted me ha guardado de muchas cosas que quizás, de accidentes que quizás yo no me he dado cuenta. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Pero no entiendo por qué nosotros somos desagradecidos. Hermana Yesenia, una hermana, se comunicó con nosotros. Y estas eran sus palabras: mis hermanos, estoy padeciendo de cáncer en uno de mis pechos. Santo Dios. Pero estoy muy agradecida con Dios. Bendito Rey. Porque todavía me permite escuchar su santa palabra. Aleluya, aleluya. Estoy agradecida con Dios, fueron las palabras de esa mujer. Y aquí en mi casa, mi hermana Yesenia y mis hermanos, a mí se me salían las lágrimas. Y yo pensando, ¿cómo esta hermana que está padeciendo en esta enfermedad tan grave viene a decirme, hermano Guillermo, estoy muy agradecida con Dios, Rey de la gloria, porque me permite escuchar su palabra? Y yo tenía que decirle al Señor, Señor, yo sí soy muy desagradecido. Oh, Santo Jesús. Porque usted nos ha dado salud, nos ha dado vida, tantas bendiciones. Bendito Dios. Y hay veces somos tan desagradecidos con Dios, no entiendo por qué. Somos tan duros de corazón. El Señor nos ha sostenido en medio de la escasez. El Señor nos ha guardado del peligro, de la muerte. Aleluya. Porque también, hermana Yesenia, nosotros fuimos infectados por este coronavirus. Santo Jesús. Tuvimos cuarentena de 14 días también. Santo. Y algunos días yo pensaba, Señor, yo creo que hoy me voy a Santo, morir porque Santo. ya mis pulmones no daban más. Santo Ya me sentía Jesús, sin aire. Rey de la gloria. Pero sacábamos las fuerzas para continuar en la transmisión. Bendito Dios. Pero por eso estamos muy agradecidos con Dios. Gracias. Porque en medio de esa situación difícil, Gracias. el Señor siempre ha estado con nosotros. Gloria a tu nombre, Jesús. Y ha sido muy bueno con nosotros. En una ocasión que, como ya les conté a los hermanos, fuimos a mercar y no me alcanzó para comprar las papas. El testimonio de las papas. Y yo fui, hice la compra y llegué a la casa y traje lo que nos alcanzó para comprar. Pero no alcanzó. A nosotros nos gustan mucho las papas, pero no alcanzó para las papas. Pero cuando traje los alimentos, le di gracias a Dios. Gracias, Señor, por los alimentos que nos permites comprar. Muchas gracias, Amén, Señor, por gloria a el Dios. pan que nos das cada día. Gracias por las Aleluya. bendiciones. Gloria al Señor. Y en ese mismo momento me llama una hermana de una iglesia
Y me dice estas palabras: hermano Guillermo, venga a mi casa por 2 bolsas de papas que tengo para ustedes. Y yo, ¿cómo así? Amén, amén. Aquí está mi esposa presente y que sabe que no estoy mintiendo, estoy diciendo verdad delante de Dios. Estamos delante de la presencia de Dios. Amén, aleluya. Nadie le dijo a ella que yo tenía necesidad de papas, que teníamos necesidad de papas, y cuando yo fui me regalaron 2 bolsadotas de papas. Amén, gracias, Señor. Le damos gracias a Dios. Mire Dios como es de bueno y de Amén. misericordioso. Hay que ser agradecidos con Así Dios. es. Quitemos de nuestro corazón toda dureza de corazón. San Lucas capítulo 17 verso 16. Bendito Dios. Ahí concluyendo lo de Daniel, ustedes saben lo que pasó con Daniel. A Daniel lo echaron sí en el foso de los leones. Él dio las gracias a Dios, pero el ángel de Jehová cerró la boca de los leones. Amén, gloria a Dios. Eso dice la palabra de Dios. El que quiera leer Daniel capítulo 6 en adelante. Maravilloso Jesús. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 17 verso 16 dice la palabra de Dios. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. Pero vamos a leer lo que dice sobre los 10 leprosos. Lo que leía mi hermana Yesenia al principio de la transmisión. Y me llamó mucho la atención lo que pasó en este acontecimiento cuando el Señor Jesús iba yendo por Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Bendito Rey. Esto está en San Lucas capítulo 17. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Amén. Cuando él los vio les dijo: oiga, el Señor ya sabe la necesidad que hay en usted. Así es. El Señor solo con verlo, que usted está sacando el tiempo en esta transmisión, esta horita para dedicarle a Dios, Dios lo está viendo. Yo sé que ya Dios lo está viendo. Gloria a Dios. Y estos hombres, el Señor los vio de lejos y les dijo: vayan y preséntese. Oiga lo que dice en el verso 14. Cuando él los vio les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Así es. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria a Dios, aleluya. Oiga, cuando ellos iban por el camino a presentarse a los sacerdotes, la lepra se les quitó. Ese mal se les quitó. Aleluya. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Aleluya, gloria al Señor. Se devolvió glorificando a Dios Santo. a gran voz. Y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús. Te adoramos. Se postró a los pies de Jesús, Te adoramos. dándole gracias. Aleluya. No me imagino las palabras de este hombre que era leproso, arrodillado a los pies de Jesús, diciéndole: Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias por quitarme esta lepra. Gracias, Señor Jesús, por quitarme esta maldición. Gracias, Señor Jesús, porque antes yo andaba en tinieblas y ahora puedo ver. Gracias, Señor Jesús, gracias. Maravilloso, maravilloso, Jesús. Pero mira el reclamo que le hace el Señor Jesús a este hombre que había sido Bendito sanado. Rey. Él se postró dándole gracias. Y este era un samaritano, dice la palabra de Dios. En el verso 17 dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el Señor Jesús. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Amén. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Oiga, aquí el mismo Señor Jesús se está reconociendo como Dios. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Dónde están los otros 9? Amén.
¿Por qué solamente vino uno a dar Oh, gracias? santo Jesús. Y podemos decir en esta noche, ¿por qué solamente hay 75 en la transmisión dando gracias a Dios? Oh, santo. No son más las multitudes que reciben el sol. No son más las multitudes que beben del agua que es de la creación de Dios. No son más las multitudes que reciben el oxígeno y el aire que Dios les da en esta noche. Aleluya. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros 9 que fueron limpiados de la lepra? ¿Dónde están los otros que fueron sanados? Oh, mi alma adora. ¿Dónde están los otros que Dios les libró de la muerte? Santo. ¿Dónde están los otros que fueron limpios de la lepra, del pecado? ¿Dónde están? Porque solamente vino uno a darle gracias a Dios. Dios. Porque solamente hay uno postrado delante de la presencia de Dios. Y es el reclamo que el Señor estaba haciendo a este hombre. ¿Dónde están los otros? ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? ¿No fueron 10 los limpiados? ¿Los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Oh, santo. Y le dijo, levántate. Aleluya. Pero mire lo que tomó este extranjero. Aleluya. Cuando fue a darle gracias al Señor Jesús, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oh, santo, mi alma adora. Por ser agradecido. Oiga, es que nosotros somos muy desagradecidos. Oh, Padre, perdona. El ser humano somos muy desagradecidos. Perdona, Señor. Sabiendo que Dios ha sido tan bueno con nosotros. Sabiendo que Dios ha sido tan misericordioso con nosotros. Aleluya. Y hay algunos que quieren volver al pecado y andar por el camino de las tinieblas. Eso sí es ser uno muy desagradecido. Oh, Jesús, perdónanos, Señor. Hay algunos que se quieren devolver sabiendo que están en el camino y estamos a punto de llegar a la meta porque ya estamos viendo las señales. Amén, amén. Ya las señales se están cumpliendo. Sí, Señor. Yo creo, mi hermana Yesenia, que esta generación no va a pasar. Oh, divino Rey. Yo creo que el Señor Jesús va a llegar en esta generación, aunque no sabemos ni el día ni la hora. Ni aún los ángeles saben el día ni la Oh, hora. santo, hay poder. Pero según las señales que estamos viendo, estamos porque aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es la promesa de nuestro Señor. Pero debemos de ser agradecidos. Gloria a tu nombre. En esta noche darle gracias a Dios porque en esta noche nos tiene con vida escuchando su santa y divina palabra. Yo no sé cuántas cosas tiene usted para decirle al Señor de agradecimiento. Yo estoy muy agradecido con Dios porque Dios nos ha librado de la muerte. En una ocasión chocamos con un megabús o con un bus del alimentador del metro. Ustedes saben esos buses como son de gigantes. Santo, santo. Y fue un choque muy fuerte. Así es. Y nosotros no tuvimos ni un rasguño. Yo iba con mi esposa, con Esteban, mi hijo, con mi hija Valeria. Y no nos pasó nada. Gloria. Nosotros sí somos muy desagradecidos con Dios. Bendito. De cuántas cosas más nos ha librado Dios. En una ocasión un auto se nos quedó sin frenos en medio de un despeñadero. Los que viven en Amagá saben cómo son esas lomas en Amagá, esas carreteras en Amagá. Y nos quedamos sin frenos y había mucha multitud. Hubiéramos matado un montón de gente y también nosotros nos hubiésemos matado. Bendito Dios. Pero ese carro se detuvo, yo no sé cómo, porque él no tenía frenos. Oh, santo. Oiga, Dios sí es muy bueno. Amén. Gracias, Aleluya. Gracias, Señor, usted es muy bueno. Gracias, Señor, porque en esta noche se acordó de despertarnos. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por el alimento que nos das cada día, Alabado. Señor, así sea arroz y huevo. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor, por el agua que nos das. Gracias por la paz. Amén. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Gloria al Calvario. Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor Jesucristo.
Gracias, Señor, por ese sacrificio Gracias. glorioso. Por pagar en ese madero, Señor.